Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar y esto es Emotion Me. Hoy voy a traerte una historia que a nivel personal me ha conmovido y que seguramente si estás en el mail de Diario Estoico, de diarioestoico.com, pues ya habrás podido adelantarte. Pero aún así, estoy seguro de que esta historia también llegará a tocar tu corazón. Y si no tu corazón, al menos te hará reflexionar. Es una historia de un escritor, concretamente de Marcel Proust, que deja un mensaje muy potente, y ese es el siguiente. A veces toma 20 años conseguir el año que te cambiará la vida. Comencemos. El destino del escritor Marcel Proust, 1871-1922, parecía fijado desde que nació. Llegó al mundo pequeño y frágil, y durante 2 semanas estuvo al borde de la muerte, aunque al final se sobrepuso. De niño enfermaba con frecuencia y pasaba meses encerrado en casa. Cuando tenía 9 años, sufrió su primer ataque de asma y estuvo cerca de costarle la vida. Su madre, Jean, continuamente preocupada por su salud, lo adoraba y lo acompañaba a sus regulares viajes al campo para su convalecencia. En estos viajes se estableció cierto patrón en su vida. Habitualmente solo, desarrolló una pasión por la lectura. Le gustaba leer sobre historia y devoraba toda clase de literatura. Su principal consuelo físico consistía en dar largos paseos por el campo, donde ciertos paisajes lo cautivaban. Se detenía a contemplar horas enteras los manzanos en flor o los brotes de los espinos. Cualquier planta levemente exótica le distraía. El espectáculo de marchas de hormigas o de arañas que trabajaban en sus telares le parecía particularmente atractivo. Y pronto añadía a sus listas de lecturas libros sobre botánica y entomología. Su compañía más cercana en estos primeros años era su madre. El apego a la cual excedió en poco tiempo llegó al límite. Se parecían y compartían su interés en las artes. Él no podía estar lejos de ella más de un día, y en las pocas horas que se separaban le escribía cartas que parecían no tener fin. En el año 1886 leyó un libro que cambiaría para siempre el curso de su vida. Era un relato histórico de la conquista normanda de Inglaterra, escrito por Augustin Thierry. La narración de esos sucesos era tan vívida que Proust se sintió transportado en el tiempo. El autor aludía a ciertas leyes eternas de la naturaleza humana reveladas en aquel relato, y la posibilidad de descubrir tales leyes hacía que la cabeza de Proust le diera vueltas de la emoción. Los entomólogos podían descubrir los principios ocultos que regían el comportamiento de los insectos. ¿Podía un escritor hacer lo mismo con los seres humanos y su complicada naturaleza? Cautivado por la capacidad de Thierry para hacer que la historia cobrara vida, Proust tuvo un destello de que esa sería su tarea en la vida: ser escritor e iluminar
las leyes de la naturaleza humana, obsesionado por la sensación de que no viviría mucho tiempo, tendría que apresurar ese proceso y hacer todo lo posible por desarrollar sus facultades literarias. En la escuela de París, donde vivía, impresionaba a sus compañeros con su rareza. Leía tanto que la mente se le llenaba de ideas. Hablaba de historia, la literatura de la antigua Roma y la vida social de las abejas en la misma conversación. Mezclaba pasado y presente. Mencionaba a un escritor romano como si estuviera vivo o describía a esa persona como si fuera un amigo de todos ellos, como si fuese un personaje que todos conociesen. Sus grandes ojos, que un amigo suyo comparó más tarde con los de una mosca, parecían traspasar a su interlocutor. En las cartas que les escribía podía analizar las emociones y problemas de sus amigos con desconcertante exactitud, aunque después dirigía su atención a sí mismo, exponiendo despiadadamente sus propias debilidades. Pese a su propensión a estar solo, era muy sociable y verdaderamente encantador. Sabía adular y congraciarse, pero nadie lo entendía del todo, ni sabía qué podía depararle el futuro a un excéntrico como ese. Hasta aquí la historia de su juventud, y realmente podemos empatizar de cierta manera, pero realmente su vida no tiene demasiado especial, ¿verdad? Sigamos. En 1888, Proust conoció a una cortesana de 37 años de edad, Laure Hyman, amante de su tío, entre muchos otros, y al instante se enamoró de ella. Era un personaje de novela. Su ropa, sus coquetos modales, su poder sobre los hombres le fascinaron. Tras cautivarla con su ingeniosa conversación y cortesía, pronto se hicieron íntimos. En Francia seguía prevaleciendo entonces la antigua tradición de los salones, reuniones en las que las personas que compartían ciertas afinidades intelectuales discutían ideas literarias y filosóficas. En la mayoría de los casos eran mujeres quienes dirigían esos salones, los que, según el nivel social de la anfitriona, podían atraer a importantes artistas, pensadores y figuras políticas. Laure tenía su propio salón de cierta reputación, frecuentado por artistas, bohemios, actores y actrices. Proust fue pronto uno de sus asiduos. La vida social de las altas esferas de la sociedad francesa le parecía realmente fascinante. Era un mundo lleno de señales sutiles. Una invitación a un baile, o el lugar específico a la mesa de una cena, indicaba la categoría de un individuo. Indicaba si ese individuo iba en ascenso o en declive. Sus prendas, sus gestos y ciertas frases en esas conversaciones derivaban en interminables críticas y juicios sobre la gente. Él quería explotar ese ámbito y conocer todas sus complejidades. La atención que solía dirigir a la historia y la literatura la dirigía ahora al mundo de la alta sociedad. Se abrió ingenioso camino a otros salones y pronto se codeaba ya con la más alta aristocracia. Aunque estaba decidido a ser escritor, nunca había podido saber qué quería escribir, y esto lo atormentaba de manera indecible. Pero ya tenía la solución. Aquel mundo social sería la colonia de hormigas que él analizaría tan implacablemente como un entomólogo. Con este propósito, empezó a recolectar personajes para sus novelas. Uno de ellos era el conde Robert de Montesquieu,
Poeta, esteta y famoso decadente, con pronunciada debilidad por los jóvenes atractivos. Otro era Charles Hars, epítome de lo chic de la alta sociedad y consumado coleccionista de arte que no podía evitar enamorarse de mujeres de clase baja. Proust estudiaba a esos personajes, escuchaba atentamente sus palabras, seguía sus peculiaridades y en cuadernos intentaba darle vida con pequeños bocetos literarios. Al escribir, Proust era un maestro de la mímica. Todo lo que escribía tenía que ser real, algo que él hubiera presenciado o experimentado de primera mano. De otra forma, su escritura resultaba inanimada. Su temor a las relaciones personales íntimas, sin embargo, le representaba un problema. Atraído tanto por hombres como por mujeres, tendía a guardar distancia cuando se trataba de todo tipo de relación física y emocional próxima. Esto le dificultaba escribir de amor y romance desde dentro. Fue así como empezó una práctica que le sería muy útil. Si se sentía atraído por una mujer en particular, se hacía amigo de su novio o prometido, y ganándose su confianza, lo sondeaba acerca de los detalles más íntimos de su relación. Como él era un psicólogo agudo, podía dar consejos excelentes. Más tarde reconstruía en su mente aquel amorío, sintiéndolo más profundamente posible en los altibajos, los ataques de celos. Analizaba como si le sucediesen a él mismo, y hacía esto con personas de cualquier género. No obstante, su padre, médico destacado, comenzaba a desesperarse por él. Proust asistía a fiestas que duraban toda la noche y regresaba bastante después del amanecer y dormía todo el día. Para encajar en la alta sociedad, gastaba grandes cantidades de dinero que él no ganaba, y parecía no tener disciplina ni verdaderas aspiraciones profesionales. Dados sus problemas de salud y el hecho de que su madre no dejaba de consentirlo, el padre temía que Proust fuera un fracasado y una carga permanente. Trataba de forzarlo a iniciar una carrera, y Proust lo apaciguaba lo mejor que podía. Un día le decía que estudiaría leyes y al siguiente que conseguiría trabajo como bibliotecario. Pero la verdad es que tenía puestas todas sus esperanzas en la publicación de su primer libro, al que llamaría Los placeres y los días. Sería una colección de cuentos y apuntes sobre la sociedad en la que él se había infiltrado. Como Thierry, respecto a la conquista normanda, haría que ese mundo cobrara vida. Con el éxito de ese libro, conquistaría a su padre y a todos los demás incrédulos. Para asegurar su éxito y que fuese algo más que un libro, Los placeres y los días contendría también hermosos dibujos de una dama de la alta sociedad, de la que él se había hecho amigo, y se imprimiría en el más fino papel. Luego de numerosas demoras, el libro se publicó al fin en 1896, y aunque recibió muchas reseñas positivas, en todas ellas se aludía a una escritura exquisita y delicada, insinuando así que se trataba de una obra superficial. Peor todavía, las ventas fueron insignificantes, y considerando los costos de la impresión, aquel había sido un enorme fiasco financiero, y la imagen pública de Proust quedó fija para siempre. Era un dandy elegante, un snob que escribía del único mundo que conocía, un joven sin sentido práctico, una mariposa social que jugueteaba con la literatura. Era una vergüenza, y eso lo desmoralizó. Hasta aquí es la parte que quería compartir, es la parte en la que todos podemos empatizar con él. El hecho de tener una idea en la cabeza, una idea en la que creemos que podemos confiar, una idea en la que apostamos nuestro futuro
Pese a que parezca que todo apunta en nuestra contra, nosotros seguimos adelante. ¿Quieres saber cómo continúa? No te lo pierdas. Las presiones familiares para que sentara cabeza se acrecentaron. Confiando aún en sus habilidades, decidió que la única solución era escribir otra novela, pero que sería lo opuesto a Los placeres y los días. Sería de mucho mayor peso y extensión que su primer libro. En ella mezclaría recuerdos de infancia y experiencias sociales recientes, describiría la vida de toda clase de personas y un periodo entero de la historia de Francia. Así no podría vérsele como una persona superficial. Pero como esta novela resultaba cada vez más larga, él no sabía cómo hacerla cuajar en algo lógico, o que se asemejara siquiera a una historia. Se vio perdido, entonces, en la inmensidad de su ambición. Y pese a haber escrito cientos de páginas, a fines de 1899 abandonó el proyecto. Cada vez se deprimía y desanimaba más. Estaba harto de los salones y de mezclarse con los ricos. No tenía carrera ni una posición en la cual sostenerse, y próximo a cumplir 30 años, seguía viviendo en casa de sus padres, de quienes dependía económicamente. Su salud no dejaba de empeorar, y esto le preocupaba. Seguro de estar condenado a morir en unos cuantos años, a cada momento que se enteraba de amigos de la escuela convertidos en miembros distinguidos de la sociedad y que habían formado familias que no dejaban de crecer, se sentía más y más fracasado. Se sentía un fracaso total, ya que todo lo que había logrado eran unos cuantos artículos periodísticos sobre la alta sociedad y un libro que había hecho de él el hazmerreír de París. Lo único en lo que podía confiar era la continua devoción de su madre. En medio de su desesperación tuvo una idea. Durante varios años había devorado las obras del crítico de arte y pensador inglés John Ruskin. Aprendería inglés por su cuenta y traduciría la obra de Ruskin al francés. Esto requeriría de años de investigación erudita sobre diversos temas en los que Ruskin se especializaba, como la arquitectura gótica. Y tal vez consumiría gran parte de su tiempo y él dejaría de lado todas sus ideas de escribir novelas. Pero también demostraría a sus padres que estaba decidido a ganarse la vida y que al fin había elegido una carrera. Aferrándose a esto como su última esperanza, se volcó en tal tarea con toda su energía. Tras años de intensa labor, se publicó una parte de sus traducciones. De hecho, con gran aclamación, sus introducciones y los ensayos borraron por fin la reputación de diletante ocioso que lo había perseguido desde su primer libro, Los placeres y los días. Se le veía ya como un especialista serio. Su trabajo le había permitido pulir su estilo literario. Al haber interiorizado la obra de Ruskin, ya podía escribir ensayos meditados y precisos. Al fin había conseguido un poco de disciplina, algo en lo cual apoyarse. Pero en medio de este modesto éxito, su red de apoyo emocional se tambaleó de repente, para evaporarse después. En 1903 murió su padre. 2 años más tarde, su madre. Incapaz de sobreponerse a la pérdida, falleció también. Él no se había separado de ella, casi nunca, y desde niño había temido el momento de su muerte. Se sintió completamente solo y le aterraba la idea de no tener ya ningún motivo para vivir. En los meses siguientes se apartó de la sociedad y mientras evaluaba su vida hasta ese momento, discernió un patrón que le dio una débil esperanza. Para compensar su debilidad física, había adoptado la lectura, descubriendo en ello su tarea en la vida. En los últimos 20 años había acumulado cuantiosos conocimientos sobre la sociedad francesa.
vivía en su cabeza una variedad increíblemente amplia de todo tipo de personajes de la vida real. Había escrito miles de páginas que incluían su novela fallida, bocetos para periódicos y varios ensayos. Sirviéndose de Ruskin como mentor al traducir su obra, había desarrollado disciplina y ciertas habilidades de organización. Desde tiempo atrás, él había concebido la vida como un aprendizaje en el que a todos se nos instruye lentamente en los usos y costumbres del mundo. Algunas personas entienden las señales y hacen caso a las lecciones, desarrollándose durante el proceso, pero otras no. Él había pasado ya por un elaborado aprendizaje de 20 años en la literatura y la naturaleza humana, que lo habían transformado de modo profundo. Pese a su mala salud y sus fracasos, jamás se rindió, jamás se había rendido finalmente. Y eso tenía que significar algo, quizá una especie de destino. Todos sus fracasos tenían un propósito. Decidió, si él decidía explotarlos, no había perdido el tiempo. Lo que necesitaba era poner a trabajar todos estos conocimientos, y esto significaba regresar a la novela, que no había cesado de evitarlo. ¿De qué trataría el argumento, la voz del narrador? No lo sabía aún. Todo el material estaba en su cabeza. Si en su soledad no podía recuperar a su madre, su infancia ni su juventud, de algún modo recrearía esas cosas en su totalidad en el estudio de su departamento, donde ahora se ocultaba. Lo importante era ponerse a trabajar. Algo saldría de ahí. En el otoño de 1908, Proust compró docenas de libretas como las que había usado en la escuela y empezó a llenarlas de notas. Escribía ensayos sobre estética, bocetos de personajes, recuerdos de infancia que se empeñaba en recobrar, y mientras se sumergía en ese proceso sintió un cambio en él. Algo había embonado. No sabía de dónde venía, pero surgió una voz, su voz, que sería la del narrador. La historia giraría en torno a un joven neuróticamente apegado a su madre e incapaz de forjar su propia identidad. Descubre que quiere ser escritor, pero no sabe sobre qué escribir. Al crecer, comienza a explorar los reinos sociales de la bohemia y aristocracia terrateniente. Disecciona a las personas que conoce, descubriendo la esencia de sus personajes bajo su personalidad social superficial. Tiene varios amores fallidos en los que sufre los extremos de los celos. Luego de numerosas aventuras y una insidiosa sensación de fracaso, conforme progresa en la vida, justo al final de la novela, descubre qué quiere escribir, que es el libro que acabamos de leer. La novela se llamaría En busca del tiempo perdido y terminaría relatando gran parte de la vida de Proust. Todos los personajes que conoció disfrazados bajo nombres distintos. En el curso de la narración cubriría toda la historia de Francia, desde que él nació hasta el presente. Cualquiera que éste fuese, sería un retrato de la sociedad en su conjunto, y él, el entomólogo que descubre las leyes del comportamiento de todos los habitantes del hormiguero. Su única preocupación era entonces su salud. La tarea que le aguardaba era inmensa. ¿Viviría lo suficiente para consumarla? Tras varios años, concluyó la primera parte del libro, titulada Por el camino de Swann, publicada en 1913. Las reseñas fueron muy positivas. Nadie había leído nunca una novela así. Parecía que Proust hubiera creado su propio género, en parte novela y en parte ensayo. Pero cuando planeaba la segunda mitad del libro, estalló la guerra en Europa y la industria editorial prácticamente se detuvo. Proust siguió trabajando en la novela sin parar, pero algo extraño sucedió entonces. Si el libro iba creciendo en tamaño y alcance un volumen tras otro, su método de trabajo era parcialmente responsable de ese incremento. Al paso de los años, él había reunido miles de fragmentos de historias, personajes, lecciones de vida, leyes de la psicología que poco a poco conjuntaba en la novela, como los azulejos de un mosaico. No podía prever el final, y conforme el libro crecía, adoptaba una forma distinta. Vida real y novela se entrelazaban inextricablemente. Cuando él necesitaba un nuevo personaje, una mujer adinerada que se presentaba en sociedad, por ejemplo, atrapaba su equivalente en la realidad
y se hacía invitar a bailes y veladas donde pudiera estudiarla. Las frases que ella decía se abrían paso hasta el libro. Una noche se reservó en el teatro varios palcos para sus amigos. Reunió en ellos a las personas reales en las que había basado sus personajes. Después fueron a cenar y alrededor de la mesa Proust pudo observar, como un químico, a los elementos diversos de su libro ahí, frente a sus ojos. Ninguno de ellos, por supuesto, sabía de qué se trataba eso. Todo era material para él, no solo el pasado, sino también sucesos y encuentros presentes que pronto sugerían una nueva idea o dirección. Cuando quería escribir sobre las plantas y flores particularmente, iba al campo y pasaba horas, perdido en la observación, tratando de obtener la esencia de su singularidad y de lo que le había fascinado, a fin de poder recrear para el lector su sensación original. Al ficcionar al conde de Montesquieu con el personaje de Charlus, un homosexual obvio, visitaba los burdeles masculinos más secretos de París que sabía que el conde frecuentaba. Su libro tenía que ser lo más real posible, lo cual incluía gráficas escenas sexuales. En cuanto a las cosas que no podía presenciar personalmente, pagaba a otros para que le aportaran chismes, información e incluso hicieran algo de espionaje. A medida que el libro crecía en tamaño e intensidad, él sentía que el ámbito social que describía cobraba vida en su interior. Y al experimentarlo desde dentro, emanaba de él con creciente facilidad. Proust tenía una metáfora para explicar esta sensación que introdujo en la novela. Era como una araña en su tela que sentía hasta la menor vibración, conociéndola tan hondo como el mundo que él había creado y dominado. Después de la guerra, el libro siguió publicándose, un volumen tras otro. Los críticos no salían de su asombro por lo profundo y vasto de su obra. Había creado, o más bien recreado, un mundo entero. Pero esa no era simplemente una novela realista, por más que contuviera disertaciones sobre arte, psicología, los secretos de la memoria y la operación del cerebro. Proust había cavado tan profundo en su psicología que había hecho descubrimientos sobre la memoria y el inconsciente que parecían misteriosamente exactos. Al pasar de un volumen a otro, los lectores tenían la sensación de estar viviendo y experimentando ese mundo desde dentro, apropiándose así de los pensamientos del narrador, con lo que desaparecían los límites de éste y el lector. El efecto era mágico. Aquello parecía la vida misma. Empeñado en terminar el volumen, el punto en el que el narrador finalmente es capaz de escribir la novela que acabamos de leer, Proust se dio prisa. Sentía menguar su energía y que la muerte se acercaba. A todo largo del proceso de publicación había hecho que los editores detuvieran las prensas si debía incluir en el libro un nuevo incidente que hubiera presenciado personalmente. Ahora, sintiendo cerca la muerte, dictó sus últimas notas a la mujer que lo asistía. Por fin sabía qué se sentía al morir y tuvo que reescribir una escena previa en un lecho de muerte, que no era para él lo suficiente real desde el punto de vista psicológico. Murió 2 días después y jamás vio impresos los 7 volúmenes completos de su obra. Podemos extraer distintos mensajes de esta historia. Podemos extraer que realmente las cosas no son como parecen. Cuando leemos la biografía de alguien, cuando vemos el éxito de alguien, realmente nos quedamos con lo visible, ¿no? Con la repercusión, con la fama, con las reseñas. Pero si conocemos la historia de ese autor, conocemos que tal vez haya un sufrimiento detrás. Muchas personas hoy estarán sufriendo. Muchas personas hoy estarán pensando que están muy lejos de sus sueños. Muchas personas estarán utilizando en su cabeza términos que tal vez les estén lastrando. Términos como sufrimiento, crisis, fracaso,
malas rachas. Y conocer este tipo de historias, conocer este tipo de vidas, nos da una visión para entender que realmente ese sufrimiento, esas malas rachas, están formando parte de algo que nos está haciendo aprender, de algo que nos está haciendo crear nuestra propia historia. En el mundo del desarrollo personal necesitamos una historia en la que nosotros somos el héroe. De hecho, es lo que se conoce como la historia del héroe. Un punto en el que tú estás viviendo tu vida y todo te va bien y estás en el punto más exitoso donde de repente lo pierdes todo. Si te pones a leer biografías o si te pones a leer novelas o ensayos de este estilo, incluso más recientes, como por ejemplo pueden ser Steve Jobs o Elon Musk, te darás cuenta que estas personas tienen su propia historia del héroe. Te invito a que leas sobre Elon Musk, por ejemplo, cómo cerca de la crisis de 2008 casi lo pierde todo. Y hoy por hoy es la persona más rica del mundo. ¿Por qué? Porque se sobrepuso a lo que sucedió, porque no lo llama fracaso, porque lo llama aprendizaje. Por tanto, cuando te sientas sin fuerzas, cuando sientas que estás perdiéndote en el camino, cuando sientas que el proceso es demasiado para ti, recuerda que estas personas también pasaron por ahí. Personas como Marcel Proust perdió a las personas que más quería. Era considerado un auténtico fracasado. Y más tarde sus novelas se hicieron realmente reconocidas. J.K. Rowling estaba arruinada y escribió Harry Potter en una cafetería porque no tenía dinero para pagar la calefacción de su casa. Puedes leer incluso gente que ni siquiera es tan famosa, o al menos reconocida internacionalmente. Autores como por ejemplo Víctor Martín, el marketer, en su libro Desata tu éxito, te cuenta sus orígenes humildes y circunstancias realmente parecidas a las de este Marcel Proust, y cómo se sobrepone a esas circunstancias a través de trabajarlo en tu cabeza. Por tanto, utiliza esta inspiración de la vida de los demás para crear tu propia historia. O bien, sucumbe bajo tus circunstancias. La elección está en tu mano. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. He estado un poco ausente, pero espero que te haya gustado esta historia. Muchas gracias y hasta la próxima.